todo el país. ¿Qué pasa en las cárceles de Bolivia? Un riesgo inminente de conflicto en cárceles ante el hacinamiento, falta de prediarios y violencia es parte de lo que manifiesta la Defensoría del Pueblo. Hoy hablaremos con los actores y con quienes tienen que dar respuestas respecto a la situación de las cárceles en nuestro país. En breve, Aquí en Vivo. Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de su programa Aquí en Vivo. Es una noche fría. Bajas temperaturas, lluvia en gran parte del país, ¿cierto? Hasta el fin de semana, ¿no? Hay que tomar en cuenta esto, hay alertas en algunas regiones del país. Exacto. Hay un informe de la Defensoría del Pueblo que nos está preocupando bastante, ¿no es cierto? Las cárceles están en riesgo, hay una sobrepoblación increíble, un hacinamiento impresionante. No solamente es este tema, sino la demanda de los reclusos por el tema del pago de los prediarios. Sí. Por otro lado, escalada de violencia y situaciones que se desbordan de las manos de quienes tienen a su cargo la seguridad en los centros penitenciarios. Claro, es que el hacinamiento más la detención preventiva que se ha sobrepasado, digamos, la población carcelaria, ponen en riesgo la seguridad carcelaria. Eso entre muchos otros temas que estaremos analizando esta noche. Junto a Tufi, también por supuesto, buenas noches. Buenas noches, Luciana, Miriam. Evidentemente este es un tema que con cierto periodo de tiempo se trata y no mejora, ¿no? El hacinamiento en las cárceles del país, la población carcelaria crece y había este compromiso de revisión de los tiempos procesales que se anunciaron luego de la liberación de Luis Fernando Camacho y otros personajes, pero parece que está por ahí todavía, ¿no? En pleno proceso, así que esperamos que avance el descongestionamiento de las cárceles del país. Ojalá, ojalá. Hay varios aspectos, varios puntos que la Defensoría ha señalado como posibles soluciones. Veremos si realmente los van a tomar en cuenta. Hablaremos en breve de este tema Aquí en Vivo, pero también sobre la situación de los pacientes renales, ¿verdad? Sí. Que han obtenido ya determinaciones por parte de la justicia. A ver, Tufi, ellos han conseguido un fallo, ¿no es cierto?, en su favor, por el cual van a poder tener atención médica. Mejor. Este fue un fallo inédito de la justicia, podríamos decir, porque venían unos 12, 15 días ya con vigilias en el caso de los pacientes renales de Santa Cruz, que son 2.000. Venían con vigilias, con amenazas de paro, inclusive advertencias, porque tenían una deuda desde el gobierno nacional con los hospitales, incluyendo los hospitales privados donde los atienden para que dialicen, y se les estaba acabando esa atención. Vino una demanda judicial de los representantes de los pacientes renales y otras instituciones y se dio un fallo histórico obligando al gobierno a que desembolsen para que cubran la deuda. Dicen que 4 meses, dice el gobierno, otros dicen 7 meses. Así que se ha procedido y esto ha generado un alivio en los pacientes renales. A ver, la verdad es que ellos necesitan cumplir con sus fechas de diálisis, por ejemplo. Claro, no puedes pasarles, no, el próximo mes no se puede. O por cada semana 1 o 2 diálisis, exacto, no se puede. Bueno, tema también del que vamos a hablar esta noche Aquí en Vivo. Bienvenidos, amigos. Hoy Bolivia habla de... Nos toca revisar los temas importantes. Hoy Bolivia habla de el gobierno ha emitido alerta naranja. Ojo con esto, porque hay riesgo de desborde de ríos en 80 municipios, principalmente en el trópico de Cochabamba y también en el departamento de La Paz. A tomarlo en cuenta porque las lluvias van a persistir hasta el fin de semana. Hoy Bolivia habla de... Caso Golpe, 2 años, pide absolución. Tribunal Supremo de Justicia admite recurso de revisión. Hoy Bolivia habla de atención. Alcalde Arias sugiere cerrar EMAPA. Dice... Algunos cuantos se enriquecieron y esto a propósito del caso de Franklin Flores. Correcto, y las investigaciones al respecto. Hoy Bolivia habla de 740.000 hectáreas afectadas, aumentan los incendios forestales. Nuevamente Bolivia en esta situación. Hoy Bolivia habla de atención. Exministro de Áñez anuncia su retorno. Está viendo su fotografía Jerjes Justiniano, que estuvo exiliado casi 3 años. Es posible que en unos 2 a 3 días esté de vuelta en el país. Atentos, hoy Bolivia habla de... Hoy Bolivia habla de... Consulta a través de nuestras redes sociales. ¿Cree que se debería privatizar el sistema carcelario de Bolivia? Interesante. Vamos a ver la votación, cómo va hasta ahora. Repasamos las cifras que tenemos en nuestras plataformas de redes sociales. Un sí, 95%, y por el no, 5%. Esa es la opinión de la gente que participa en nuestras redes sociales. Hablemos de este tema aquí en vivo.
hemos presentado distintas anteproyectos de leyes referidos a la amnistía, al indulto. Hemos presentado el anteproyecto de ley del uso de dispositivos electrónicos de vigilancia, así como también otro tipo de leyes que permitan mejorar y ampliar la infraestructura carcelaria. Las cárceles de Bolivia tienen los índices de violencia más bajos de la región, pero sin duda alguna este informe amerita mejorar y fortalecer tanto los protocolos y las instancias encargadas de la seguridad penitenciaria que hacen también parte de todo este trabajo. Se ha instruido al director general del régimen penitenciario a que continúe la coordinación constante con la Defensoría, se puedan analizar y presentar todos los avances que se han tenido sobre este tema. Lamentablemente los recursos económicos es una limitante, no solo para el traslado, sino también para la construcción y ampliación de las cárceles en nuestro país. Como Ministerio de Gobierno, como nivel central, se han hecho todos los esfuerzos. Es importante que repasemos los siguientes datos que ha brindado en parte de su informe la Defensoría del Pueblo. Por favor, vamos viendo estos datos que son relevantes. Miriam, cárceles en riesgo, problemática identificada, sobrepoblación, hacinamiento, abuso de la detención preventiva. Exactamente, estamos viendo cárceles en riesgo. Atención con el siguiente cuadro, por favor. Crecimiento de la población penitenciaria. Mira, el 2021 eran 18.703 a nivel nacional. 2023, 28.838. Y este año, 2025, ya son 33.058 personas privadas de libertad. Mayor hacinamiento. San Pablo de Quillacollo, esto en Cochabamba, que tiene un 513% de hacinamiento. Arani en Cochabamba tiene 412% de hacinamiento. Y Buenavista en Santa Cruz, 390%. A ver, otras deficiencias, debilitamiento de la seguridad penitenciaria. Deficiencia en salud y alimentación. Débil infraestructura, porque claro, queda todo chiquito, claro, pequeño. Limitados programas de reinserción. Bueno, son varios aspectos que ha observado la Defensoría del Pueblo en torno a la situación carcelaria en nuestro país. Está con nosotros Francisco Rodríguez, delegado de la Defensoría del Pueblo. Nos acompaña esta noche. Bienvenido. Muchas gracias, Luciana. Me preocupa muchísimo los datos que estamos repasando. Entre el de 2020 y 2025, una población penitenciaria que ha subido de 17.000 a 33.000 y un 56% que son detenidos preventivos. Así es, efectivamente. En principio, saludar a todos los televidentes de esta red Bolivisión. Y bueno, lamentablemente es una situación carcelaria en la que el defensor del pueblo, el doctor Pedro Francisco Callisaya, desde el primer momento que hemos tomado conocimiento de estos hechos de hacinamiento, hemos ido visitando constantemente a los diferentes penales, nosotros como Defensoría del Pueblo y Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Entonces, en esa línea, evidentemente, hemos detectado de que hay varios problemas, ¿no? Entre ellos el hacinamiento, el tema de las detenciones preventivas, que en su mayoría son, lamentablemente, las personas afectadas son los jóvenes entre los 18 y los 28 años. Entonces, en esa línea, consideramos de que es necesario lanzar esta alerta para que las entidades competentes puedan asumir acciones, porque nosotros como Defensoría del Pueblo, de acuerdo a esta alerta, hemos podido detectar, sí, de que existen riesgos, incluso en el tema del hacinamiento, del acceso a la salud, del acceso a una fuente laboral, incluso al tema de la reinserción, como lo establece también la ley. Entonces, en esa línea, evidentemente es una preocupación para la Defensoría del Pueblo, porque incluso ahora estamos con el tema de la falta de pago de los prediarios, sí, porque ustedes entenderán de que el año 2021 estábamos con 17.000 privados de libertad y a julio, este informe es hasta el 31 de julio de este año, ya tenemos más de 33.050. Casi se ha duplicado más o menos, ¿no? Si nosotros hacemos números. Y eso es una preocupación grande. No, señor Rodríguez, a ver, tomando en cuenta estos números, con hacinamientos de más del 500%, de hacinamiento, 400, no tenemos los datos de Palmasola, pero también está por la misma situación, el penal de San Pedro también, en la ciudad de La Paz, pero
al margen de que los lugares, infraestructura quede muy chiquito, se están peleando ya por la atención médica, se están peleando por tener alimentación y por todo aquello. Aquello puede generar un problema de inseguridad dentro de las cárceles. Así es, efectivamente, ese es el otro riesgo, ¿no? Porque hay espacios reducidos, hay espacios en los que no pueden caber más de 3, 4 personas, entonces claro, eso obviamente genera un riesgo y por eso es que también incluso hemos tenido muertes de personas privadas de libertad al interior de estos penales, ¿no? Y las agresiones que suceden también, los conflictos que se pueden generar si nosotros no asumimos una acción efectiva para por lo menos un poco distensionar o por lo menos liberar varias personas que puedan de alguna manera crear ciertos espacios para que la gente pueda estar en el sector también de manera más confortable, ¿no? Diríamos así, porque lo contrario también es atentar contra los derechos humanos, contra la dignidad de estas personas privadas de libertad. Tufi, te escuchamos. Sí, buenas noches, don Francisco. Ciertamente son muchas las urgencias que tienen los privados de libertad, pero ¿cuáles son las más puntualmente prioritarias en este momento? Hablamos de salud, hablamos de alimentación, hablamos de las propias instalaciones. ¿Cuál sería el punto más importante a atender en este momento? Bueno, Tufi, buenas noches. Sí, efectivamente es importante considerar de que hay que tomar en cuenta el tema del hacinamiento como principal problema. El otro tema es la falta de acceso a la atención de salud, por un lado, porque tenemos muy pocos médicos para la cantidad de privados de libertad. Por otro lado, también el tema del acceso a una fuente laboral, porque eso es lo que establece la ley 2298 de ejecución penal y supervisión, que tienen que tener un acceso al estudio y a la educación, así como también al trabajo. Pero ¿será que en estas condiciones hay espacios laborales? No la hay, entonces eso es lo que sí tenemos que ir mejorando. Y el otro aspecto urgente que tenemos que atender como autoridades competentes es el tema del pago de los prediarios, porque el pago de los prediarios obviamente está generando el tema de que los privados de libertad puedan quedar sin el alimento diario que ellos necesitan. Bueno, ya que mencionaban el tema de salud, 45 médicos para 33,000 privados de libertad. Por supuesto que es insuficiente. A ver, por otro lado, sí, ahora se me escucha bien, 45 médicos para 33,000 privados de libertad, decía. Le quiero hacer otra consulta, por favor, delegado. ¿Se ha cumplido este decreto de indulto y amnistía? Entiendo que han habido en casi 6 meses, 0 amnistías y 7 indultos, nada más. Así es, efectivamente. Lamentablemente, una vez que ha salido el decreto presidencial de amnistía e indulto, nosotros como Defensoría del Pueblo inmediatamente hemos ingresado a los diferentes penales para socializar los aspectos que consideraba este decreto de amnistía e indulto. Lamentablemente, hasta la fecha que hemos mencionado, es decir, el 31 de julio de este año, solamente son 7 las personas que se han beneficiado. Eso quiere decir de que este decreto de amnistía e indulto no ha tenido la relevancia que en un primer momento todos pensábamos, ¿no? Incluso nosotros como Defensoría del Pueblo pensábamos de que podía tener los resultados justamente para ir con el deshacinamiento, o sea, que podamos liberar varias personas que puedan acogerse a este beneficio y así poder disponer de más espacios en los diferentes penales. Pero al momento solamente son 7 personas las que han sido liberadas y eso demuestra la falta de efectividad de este decreto de amnistía e indulto. De más de 33,000 personas, solamente 7. A ver, entre las posibles soluciones, o por lo menos algo que podría ayudar, digamos, a aliviar esta problemática y disminuir el riesgo, está el separar y clasificar a los privados de libertad según la naturaleza y la gravedad de su delito. Pero ¿qué van a hacer separándolos? ¿Dónde los van a poner? ¿Más o menos tienen ustedes la idea como para sugerir aquello? Bueno, nosotros principalmente apuntamos a que el tema de la detención preventiva no sea la regla, como lo establece también el Código de Procedimiento Penal. Dice que esta medida de detención preventiva es la excepción, en caso de que no se pueda asegurar a través de ningún medio la presencia del imputado en los actos de investigación. Pero sin embargo se ha vuelto una regla la detención preventiva y eso obviamente pues va hacinando el tema de las cárceles. Eso por un lado.
La Ley de Ejecución Penal y Supervisión establece de que tanto los privados de libertad que ya cuentan con una condena, así como también los detenidos preventivos, deben estar separados. Pero se podrá hacer eso en los penales. Por este hacinamiento, lamentablemente, como usted mencionaba, Miriam, lamentablemente no es posible. Pero sí es necesario adoptar mecanismos para que la detención preventiva ya no sea una regla, sino sea como una excepción, como lo establece también el procedimiento. O sea, mantenerlos en casa, más o menos. Con detenciones domiciliares y probablemente el tema de que este tema de las manillas electrónicas que estaba en proyecto, lamentablemente se ha quedado en un statu quo, no se ha aprobado, podría ser una buena alternativa, y en eso sí nosotros también estamos tocando en esta alerta temprana. ¿Tufi? Ahora, Francisco, no sé si en este diagnóstico también han incluido el problema de la presencia de población infantil en las cárceles del país, que sale de vez en cuando ocurre algún hecho también. ¿Qué se puede abordar al respecto, sugerir? Sí, en este informe, en esta alerta temprana, no se ha consignado eso, pero sí, más antes, en marzo de este año, nosotros hemos presentado un informe defensorial que dice mujeres en cárceles. Entonces, en ese informe sí hemos tocado el tema de la falta de atención también de estas personas que son niñas, niños que viven junto a sus madres en los centros de privación de libertad, que obviamente no tienen acceso a alimentación, no tienen acceso a atenciones médicas, porque ellos no están privados de libertad, pero sí por la situación, por la circunstancia que están atravesando junto a sus madres, obviamente tienen que permanecer en un centro de privación de libertad. ¿Qué pasa con la seguridad dentro de los penales? Y aquí le pido, por favor, me imagino que la Defensoría ha realizado alguna especie de evaluación del trabajo que ha venido desarrollando el régimen penitenciario. Así es, hemos evaluado también esa situación de la seguridad. Lamentablemente, y por eso es que se han sucedido, y en esta alerta ustedes van a poder verificar de que han ocurrido varios hechos, ¿no? Estos hechos obviamente incluso incluyen muerte de privados de libertad, porque no hay seguridad al interior de los diferentes penales. O es rebasada. O lamentablemente no se puede cubrir toda la cantidad de personas de privados de libertad por funcionarios policiales que están encargados de la seguridad de estos privados de libertad. Ahora, ¿qué pasa con las responsabilidades? Porque hay 3 responsabilidades, ¿no? A nivel nacional, departamental y también municipal. ¿Están cumpliendo con su parte, digamos, como para poder fijarse en lo que está pasando en las cárceles, o les está faltando algo? Bueno, consideramos desde la Defensoría del Pueblo de que está faltando evidentemente temas de coordinación, tanto con el nivel departamental, que están encargados de los prediarios, así como también el nivel municipal con el tema de la atención médica, el nivel central con el tema de la atención médica a través del Ministerio de Salud, a través del Ministerio de Gobierno y régimen penitenciario. Lo que está faltando, al menos consideramos nosotros, son niveles de coordinación para que podamos atacar el problema principal de los diferentes penales que en este momento estamos atravesando. En algún momento se mencionó como un buen ejemplo algunos planes de rehabilitación, inclusive de formación de los privados de libertad, algunas universidades que estaban apoyando la formación profesional y la titulación. ¿Se tiene alguna referencia puntual de avances en ese sentido? Bueno, sí, en un primer momento habíamos tenido el tema de Calauma, por ejemplo, que sí ha dado buenos resultados, pero lamentablemente por la falta de continuidad de estos programas ya no se ha trabajado con esos temas. Entonces consideramos nosotros de que tenemos que retomar ese tipo de actividades para que se pueda lograr la resocialización de los privados de libertad. Ahora, bueno, soluciones. Es importante mencionar lo que decía Miriam, ¿verdad? ¿Qué es lo que se va a hacer? Este informe sí es importante. Se conocía de la sobrepoblación que teníamos en cárceles desde hace muchísimo tiempo. Bueno, ya está el informe. ¿Y ahora? Bueno, en todo caso, como nosotros, como entidad responsable, estamos notificando, vamos a notificar a las entidades competentes para que puedan asumir las acciones que correspondan y trabajar en esta línea de liberar a todas estas personas que están en este momento con detenciones preventivas, si bien tienen que asumir una responsabilidad penal, pero ya que concluyan sus procesos penales con sentencias condenatorias y ejecutoriados, y si no, conforme a lo que establece el instructivo que ha venido desde el Tribunal Supremo de Justicia, con el instructivo 19 se pueda nuevamente revisar el tema de las detenciones preventivas y si corresponde se pueda otorgar una libertad, probablemente con detenciones domiciliarias o probablemente alguna otra medida sustitutiva que pueda garantizar la presencia de los imputados en los actos investigativos y del proceso. Quiero presentarles una nota en la cual hemos tratado de hacer un contexto sobre la problemática carcelaria que tenemos en Bolivia. Los preventivos están en cárceles
pero ellos no deberían estar bajo la presunción de inocencia, como dice la Constitución. Uno de los gravísimos problemas con los que tropezamos en Bolivia es justamente el problema carcelario. ¿Qué se ve? Lo primero que se ve es el hacinamiento, se ve la infraestructura deficiente. Y aunque la norma dice claramente que nadie puede estar privado de libertad en una etapa preparatoria que dura 6 meses, hay detenidos preventivos por mucho más tiempo, 9, 10 meses, años, inclusive, aún pese a existir instrucciones de la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia de que se revisen estos casos. Con una población de 33.058 privados de libertad en todo el país, y tomando en cuenta que el prediario es un gasto de 8 bolivianos que el Estado pone para cada uno de los internos, diariamente el país gastaría 264.464 bolivianos en la población privada de libertad. ¿Qué quiere decir? Que si multiplicamos 264.464 bolivianos por 365 los días de un año, tendríamos un total de 96.529.360 bolivianos, costo que estaría pagando el Estado por el total de los privados de libertad anualmente. De acuerdo a datos oficiales, 32.035 personas están privadas de libertad en lo que va este año. Eso significa 86% más de lo que se registraba hace 5 años atrás, el 2020, donde se tenía el registro de 17.025 personas en las cárceles de Bolivia. La población de los privados de libertad sentenciados de los preventivos. La norma es clara. El Código de Procedimiento Penal señala que un detenido preventivo no debería estar con los que están ya con sentencia condenatoria y ejecutorial cumpliendo pena. Pero eso es teórico. La privación de libertad como medida extrema para que una persona sea investigada por un presunto delito o sentenciado como condena por un crimen cometido. En este último caso, al salir de la cárcel, el sujeto es reinsertado a la sociedad, pero en un sistema penitenciario carente de un programa de reinserción y al no contar con proyectos de formación técnica y o laborales, hacen que los internos se conviertan en reincidentes. Por lo menos así se revela de acuerdo a informes oficiales cuando se habla de hechos delictivos o criminales. No tiene qué hacer, a dónde recurrir, y lo único que le queda es el delito. Otros amigos lo vuelven a conquistar y reincide. Y reincidir no quiere decir simplemente que esa palabra ahí, en ese eufemismo, reincidencia, no. Es otra muerte, son otras violaciones, son otros robos. Eso es la reincidencia. Entonces la cárcel no está sirviendo para la esencia que ha sido formada, rehabilitar a las personas, resocializar, ponerlas nuevamente en vereda. Don Francisco, ahora, ¿cuál sería la posible solución? Es decir, construir nuevas cárceles, que en algún momento se había dicho, pues será realmente una solución. Este uso de las manillas electrónicas que ha quedado en nada, me imagino que debe ser por el problema económico. Suponemos que sí, pero sin embargo sería bueno retomar de nuevo esa posibilidad, porque eso podría garantizar, como decía alguien, sí, de que las detenciones preventivas no deberían ser tan ampulosos, tan numerosos, sino debería ser lo más reducido posible para que ellos puedan asumir su defensa en libertad, probablemente con una detención domiciliaria y no dentro de una cárcel. Francisco, hace poco más de un mes, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia emitió esa resolución para que se revisen los tiempos procesales de los privados de libertad. ¿Usted cree que hay un impacto ya? ¿Hay algún resultado desde ese momento hasta ahora?
Sí, de acuerdo a las verificaciones que hemos realizado, no es un impacto como quisiéramos escuchar, ¿no? Que se hubieran liberado por lo menos unos 1000 personas, digamos, de esta cantidad. En La Paz por lo menos tenemos la información de que sí, más o menos alrededor de 200 personas sí han sido consideradas su situación de detención preventiva. Porque también este instructivo que ha venido de Sucre obviamente dice analizar la situación jurídica procesal de los privados de libertad que se encuentran con detención preventiva. O sea, no habla de que se pueda liberar a los que están detenidos preventivos. Entonces, bajo esa línea, obviamente, nosotros como Defensoría del Pueblo estamos coordinando también, incluso con la presidenta del órgano judicial, para ver cómo podemos hacer este tipo de trabajo para que puedan estar en libertad muchas más personas que en este momento están en las diferentes cárceles. Don Francisco Rodríguez, le agradecemos por habernos acompañado como delegado de la Defensoría del Pueblo. Se lo hemos repetido en varias oportunidades. Este momento es histórico para nosotros, para los bolivianos, en nuestro país, en nuestro territorio y también para nuestros compatriotas en 22 países en el mundo que tendrán la oportunidad de votar en este balotaje histórico. Vamos a elegir a nuestro próximo presidente, Rodrigo Paz, Jorge Tuto Quiroga, Jorge Tuto o Rodrigo Paz. ¿Cuál será la estrategia en campaña que están encarando estas dos fuerzas políticas? Le quiero dar la bienvenida a Fabián Ochoa, él es vocero del PDC, seguro nos va a contar algo. Bienvenido. Muchísimas gracias, Luciana, Miriam, un saludo a Tufi, agradecerles por la invitación. Nosotros felices de venir desde Tarija a compartir con ustedes este momento y bueno, a través suyo saludar a toda la población que nos está escuchando y siguiendo. Bueno, hay una nueva estructura que está en este momento agregando la parte política del PDC. ¿Me puedes cortar algo, por favor? Tú eres parte de los jóvenes, eso es lo que me estaba diciendo fuera de pantalla. Sí, bueno, justamente nosotros coordinamos directamente con la encargada de comunicación, que es Catalina Paz, justamente la hija de Rodrigo, y esto demuestra al país y a la estructura de que se está tomando en cuenta a los jóvenes y sobre todo aquí yo comunicar y aclararle al país de que hay un gran equipo de jóvenes que está atrás de la campaña de Rodrigo Paz. ¿Así fue desde el principio? ¿O es que hubo un cambio ahora? Sí, justamente Catalina, bueno, está en la parte comunicacional desde el principio y ella obviamente con ideas nuevas, con ideas frescas y un entendimiento tal vez un poco diferente a los que son un poco mayores, pero le ha dado mucho a la campaña y sobre todo esa cercanía que ha podido lograr Rodrigo con la población, ¿no? Entonces nosotros nos sentimos muy honrados de estar aquí, sobre todo asumiendo esta responsabilidad que no es menor y que obviamente hayan podido confiar en un joven para que pueda estar a la altura y sobre todo comunicar con precisión y con claridad las propuestas que tiene el binomio del pueblo Rodrigo. Ahora estamos entendiendo algo, claro, si está la hija de Rodrigo, por eso es que entre Rodrigo y Catalina están, me imagino, haciendo más el diagrama político, ¿no es cierto? Lo notamos un poco más fuerte, digamos, en sus palabras a Rodrigo. Sí, no, efectivamente, bueno, estamos entrando en la recta final, donde se están apretando la coyuntura y los escenarios, pero obviamente siempre saliendo con la verdad, siempre saliendo con los principios cristianos que nos caracterizan y obviamente seguros de que la verdad es lo que necesita la gente y nada le gana a la verdad. Nosotros creemos que en este momento Bolivia necesita certidumbre, necesita claridad y sobre todo necesita honestidad en las propuestas y en lo que se quiere con el país. Ahora, Fabián, ¿el mismo equipo de comunicación está manejando a ambos candidatos de manera congruente y en la misma línea o es que el candidato a vicepresidente tiene otro equipo? No, es una coordinación general. Los candidatos, tanto Rodrigo como Edman, están en constante comunicación. Gracias a Dios, bueno, tenemos la suerte del celular y la virtualidad y ellos están recorriendo el país. Hoy día Rodrigo estuvo en el Chaco, un recibimiento impresionante como nunca antes visto y obviamente Edman está haciendo su trabajo igual. Nuestro país es extenso, es grande y bueno, no hay una coordinación central y que a partir de ahí es de que se llevan adelante todas las actividades. Tufi también quiere preguntarte. ¿Tufi? Sí, Fabián, buenas noches, Fabián. ¿Hay algún asesor internacional, algún cerebro estratégico que define la estrategia del binomio? Bueno, ya se reconoce que en el otro lado, con Tuto Quiroga está Durán Barba, pero en el caso del binomio Paz-Lara, ¿hay algún asesor internacional, algún encargado de lo estratégico? Bueno, como ustedes sabrán y se han podido dar cuenta, la campaña nuestra ha sido bastante austera,
con muchas limitaciones y prácticamente con muchas cosas en contra. Y más que tener un asesor internacional o externo, creo que el asesor principal de este binomio y este proyecto país es el pueblo, ¿no? Rodrigo viene recorriendo comunidad tras comunidad, pueblo tras pueblo, hace más de 4 años, visitando la Bolivia profunda, visitando la Bolivia lejana, y obviamente de ahí es de donde salen las propuestas principales que estamos seguros van a dar solución a todos los problemas y demandas que tiene la sociedad boliviana. Así que, respondiendo a su pregunta concreta, el principal asesor de este proyecto, de esta fuerza política, es justamente escuchar a la gente, escuchar al pueblo y obviamente creer en los talentos y en los cerebros bolivianos que lo estamos acompañando. Ahora, Fabián, dime, ya faltan solamente 18 días para la realización de las elecciones. ¿Va a haber algún viraje o algún boom, si vale el término, dentro de la campaña? Bueno, el boom lo estamos viviendo todos los días. Justamente como les comentaba, hoy día Rodrigo estuvo en el Chaco, el recibimiento fue impresionante. Ayer estuvo en Viacha. Hace unos días igual se inauguró el primer cholet de campaña en el Alto, donde fue una cosa espectacular. Estuvo en Oruro, Guayaramirín, Ribera Alta, Cobija, Trinidad. Y bueno, esa es la esencia de nuestra campaña, ¿no? De visitar todos los rincones de Bolivia, escuchar a la gente y obviamente darle solución a sus problemas conjuntamente con ellos. Nuestra campaña va a seguir en la misma lógica y dinámica, no entrando a guerra sucia, por supuesto, y obviamente haciendo énfasis en las propuestas y proyecto país que tenemos con toda la patria. A ver, sabemos que está viajando hace mucho rato, Rodrigo, pero también me imagino que muchos están preocupados por ese movimiento constante que tiene. ¿Lo están cuidando? No, bueno, claro que sí. Rodrigo es una persona muy simple, es una persona muy humana. Si yo te cuento la seguridad que debería tener un candidato a presidencial en este momento, vos te sorprenderías de la sencillez y modestia con la que se está llevando adelante la campaña. El equipo que lo acompaña es muy reducido, con una persona de seguridad, alguno que otro acompañante y siempre muy cercano a su familia, ¿no? Está sus hermanos, sus hijos, su esposa ahí dándole el respaldo y el confort que se necesitan en estos momentos tan duros. Y obviamente tú verás que es una campaña, nuevamente recalco, austera, sencilla, y lo que es Rodrigo, ¿no? Creo que el país no necesita impostores, no necesita falsedades, no necesita gente que se disfrace, sino por el contrario, una persona que se muestre como es, desde su autenticidad hasta su honestidad, y obviamente que entienda las problemáticas y el sentir del pueblo boliviano. ¿Tufi? Se acostumbra en la parte final de la campaña a hacer cierres, concentraciones de campaña. Han previsto dentro de la planificación cierres de campaña localizadas en algún punto particular. En algún momento se deslizó el dato de que podría cerrar su campaña en Tarija, Rodrigo Paz. Bueno, sí, esa es una de las voces que se está manejando, es una de las ideas también. En cierto modo sí se ha confirmado de que uno de los cierres nacionales va a ser en Tarija, esto como un cierre simbólico y mandando un mensaje claro al país que desde el sur vamos a hacer la bisagra para que una occidente y oriente, y de una vez por todas podamos generar un espacio todos los bolivianos donde podamos reencontrarnos, reconciliarnos y sacar la patria adelante. Esa es una de las opciones, es algo que se está manejando, y obviamente los tarijeños muy felices, ¿no?, de que se tome en cuenta nuestro departamento, tomando en cuenta de que Rodrigo viene de ahí, y nos sentimos muy honrados de que sea de esa forma. ¿Preocupados, tranquilos con lo que pueda pasar el próximo 19 de octubre, entendiendo que, bueno, han habido algunas cifras que no favorecen del todo? Bueno, la verdad que estamos bastante tranquilos, estamos con la fe puesta en Dios y sobre todo con la confianza en el pueblo. Las adhesiones son impresionantes, el cariño, el calor de la gente es impresionante. Y bueno, en base a esos datos desfavorables que tal vez hayan podido salir, nos tiene sin cuidado, porque creemos que las verdaderas encuestas están en las calles. Las verdaderas encuestas están en las comunidades, en los pueblos de Bolivia, y un claro ejemplo de ello fue el resultado de la primera vuelta, ¿no? Hemos podido ver que en todos, ni siquiera en uno, en todos
los estudios de encuesta y etcétera que se hicieron previamente a la primera vuelta estuvieron muy alejados de lo que fue el resultado, ¿no? Por eso mucha gente se sorprendió, ¿no? con que Rodrigo haya logrado un 34%, porque las encuestas no le daban esos datos. Por eso vuelvo a recalcar que estamos tranquilos, con la fe puesta en Dios y sobre todo creyendo y seguros de que las encuestas están en las calles. Ahora quiero escucharlo de tu propia voz, Fabián. ¿Edman Lara va a asistir al debate del próximo domingo? Sí, justamente, el PDC ha enviado a través del delegado ya la confirmación de Edman para el debate vicepresidencial el domingo, y justamente ayer Rodrigo también contaba cuando estaba en Viacha, ¿no? Edman ya se está preparando, Edman está, entre comillas, trotando como Rocky Balboa para ir el próximo domingo a debatir, obviamente a presentar las ideas, profundizar las propuestas y sobre todo aclarar todas las dudas que tenga la población. Nosotros queremos recalcar que los debates son sumamente importantes para la democracia del país y sobre todo son sumamente importantes para que el ciudadano pueda emitir un voto informado. Así que aclararle y sobre todo indicarle a la población de que el domingo se va a contar con la presencia de Edman Lara en el debate vicepresidencial. Tufi. En esa misma línea, Fabián, de Lara, se sigue mencionando el pendiente de su firma en el acuerdo contra la guerra sucia, sobre todo en el que marca un punto que es el reconocimiento de los resultados. En algún momento Edman Lara va a firmar este acuerdo. Desde Santa Cruz surgió el planteamiento que lo haga durante el debate. Bueno, como ustedes entenderán, la agenda es súper apretada, el país es muy extenso y obviamente eso ha imposibilitado de que tal vez Edman pueda rubricar el documento. Sin embargo, volvemos a reiterar de que Rodrigo sí firmó el documento y Edman dijo públicamente que él iba a acatar e iba a cumplir todo lo que Rodrigo Paz haya firmado. Y aquí también quiero aprovechar esta pregunta, que bueno, el acuerdo de guerra sucia, sobre todo de no hacer guerra sucia, hemos podido evidenciar que ha sido roto miles de veces, incluso minutos después de haber concluido el encuentro de la democracia, ha sido roto por obviamente los contrincantes, pero eso no nos va a desviar la atención, no nos va a desviar la concentración. Creo que hay temas mucho más importantes que atender de si Edman o no ha firmado, a pesar de haber expresado su voluntad, y estamos seguros de que, la gente lo está tomando de esa forma y estamos seguros de que la gente también entiende este tipo de tal vez complicaciones logísticas que se puedan dar. Pero Fabián, desde el Tribunal Supremo Electoral se ha manifestado que ninguna de las fuerzas políticas está cumpliendo ese acuerdo. No, un claro ejemplo es que, ¿qué es guerra sucia, no? Guerra sucia nosotros entendemos como desinformar, tergiversar información, sacar de contexto y o mentir. Entonces estamos viendo que en hechos pasados y muy polémicos de que candidatos de la otra fuerza política le están mintiendo descaradamente al pueblo. Eso no será también romper el acuerdo de no guerra sucia que firmaron en el pasado, y más allá de eso están cuestionando la credibilidad de verificadoras y trabajos periodísticos muy serios. Entonces, más allá de si Edman o no firmó, habría que analizar también quiénes están rompiendo estos compromisos y obviamente si vale la pena o no ya firmar este acuerdo que al final del día parece haber sido un saludo a la bandera. ¿Quién está preparando en este momento a Edman Lara? Bueno, hay un equipo, como les decía. ¿De cuántos? Cuéntame, ¿cuántos asesores? Como le digo, es un equipo plural donde hay mucha presencia de juventud, como hay un equipo bastante fuerte, como le decía, de jóvenes que está respaldando, y él en estos momentos se está preparando para el debate. Lo propio ocurrirá con Rodrigo días previos al debate del 12 de octubre, y la idea es poder transmitir y comunicar de la mejor forma al pueblo boliviano las ideas y las propuestas que se tiene si Dios mediante llegamos al gobierno. Tufi. Ahora, Fabián, hubo en las últimas horas algo de polémica por una frase de Rodrigo en Viacha, que él planteaba una especie de respaldo de las Fuerzas Armadas y la policía a una fórmula de cambio, así se entendió por lo menos. Fue esto cuestionado por el ex gobernador Félix Paxi, que dice que esta es una posición antidemocrática. ¿Ustedes creen que es necesario
el apoyo de las Fuerzas Armadas y la policía al binomio? Bueno, respondiendo a la pregunta, queremos aclarar de que Rodrigo viene de una familia que ha defendido y a capa y espada la democracia. Como todos recuerdan, Jaime Paz hizo muchos sacrificios para que podamos recuperar la democracia y sobre todo se pueda consolidar en el tiempo una democracia. Dicho esto, pues me parece bastante sorprendente y hasta fuera de lugar que traten de tildar a Rodrigo de alguien que va en contra de la democracia. Entonces, creo que las palabras han sido sacadas de contexto. Yo vi el video, vi la intervención de Rodrigo, donde Rodrigo invitaba a la militancia y a los simpatizantes del PDC a emitir su voto y después a que ayudemos a cuidar el voto y hagamos respetar nuestro voto como nosotros respetaremos el voto del prójimo. Creo que eso no es algo nada antidemocrático, más bien creo que es algo normal que las fuerzas políticas llamen a su militancia a que puedan ser también participantes y sobre todo garantes de que el proceso está siendo llevado a cabo de una forma transparente y sobre todo se respete la voluntad de las nuevas y grandes mayorías del país. Bueno, Fabián, queremos agradecerte muchísimo por habernos acompañado. No, gracias a ustedes, yo encantado, muy honrado de estar aquí y bueno, vamos a acudir al llamado y a la invitación para cuando ustedes nos inviten. Se trata de un fallo que ha emitido la justicia donde se solicita la mejora en cuanto a la atención de los pacientes renales. Le vamos a dar la bienvenida a Miriam para conversar a Yesid Humacay. Él es director general de redes del Servicio de Salud del Ministerio de Salud, que nos va a contar evidentemente cuáles serán los avances a partir de ahora. Buenas noches. ¿Cómo estás, Luciana? Buenas noches. Un saludo cordial igual a Miriam. Muchas gracias por el espacio y bueno, un cordial saludo también a través del programa a todos los que nos están viendo. ¿Qué es lo que se va a hacer a partir de ahora? Bueno, nosotros continuamos realizando nuestro trabajo respecto a la atención de los pacientes con enfermedad renal crónica, como lo hemos realizado desde la gestión 2019, desde el mes de marzo, donde se aprueba el acceso a los servicios de hemodiálisis de manera gratuita, ¿no? Cada año el Ministerio de Salud y Deportes realiza la firma de convenios con entidades públicas y privadas para poder garantizar el acceso a los tratamientos de sustitución renal o hemodiálisis para todos los pacientes que requieran, ¿no? Todos los pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Por qué se ha llegado a esta situación, señor Humacayo? ¿Por qué se ha llegado justamente a que la justicia tenga que dictar un fallo? ¿En qué se ha relajado, digamos, esta atención o no se ha atendido el requerimiento de los enfermos? No, como decía, en ningún momento se ha dejado de atender a los pacientes, ¿no? Ellos reciben, justamente por las características de la patología, una atención continua. Ellos no paran, las unidades no paran de recibir y atender a los pacientes. Sin embargo, en los últimos días, de acuerdo a la información que hemos tenido a través de redes sociales y algunos medios de prensa, hemos realizado una supervisión un poco más exhaustiva y específica al Departamento de Santa Cruz. De la misma forma hemos solicitado informes a todas las unidades de hemodiálisis, tanto públicas y privadas, para poder identificar si es que existía algún corte. La verificación nos ha constatado de que las unidades trabajaban al 100% de su capacidad, de acuerdo a los convenios que tenemos, y los informes que nos han ido remitiendo nos han reconfirmado de que no ha habido ni una paralización ni tampoco se han identificado pacientes que hayan sufrido alguna complicación. Entonces no comprendemos por qué de la acción legal que se ha implementado. Como decía al principio, pues nosotros continuamos trabajando y realizamos lo que de acuerdo a nuestras competencias está en nuestras manos. ¿Sí? Ahora, Yesid, buenas noches. Se ha anunciado el pago ya de la deuda. Aquí se mencionaban que eran 7 meses. Ustedes, de parte del Ministerio de Salud, han mencionado 4 meses. ¿Se ha pagado en el caso de Santa Cruz toda la deuda, lo que garantizaría ya la normalidad, si es que hubo algún momento, alguna interrupción? Y le pregunto por el conjunto del país, porque también habían deudas. ¿Cómo estás, querido Tufi? Muy buenas noches. Sí, evidentemente, como decía, en el marco de los convenios que nosotros tenemos, realizamos un pago cada
4 meses, de manera cuatrimestral. Esto también en coordinación con las unidades de hemodiálisis y con los pacientes renales. Nosotros nos mantenemos en reuniones permanentes con ellos y acordamos este tipo de pagos, ¿no? Entonces, teníamos el mes de septiembre para poder realizar este pago. Hemos iniciado el día de ayer con la cancelación de la totalidad de las unidades que tenemos en el departamento de Santa Cruz. Hoy hemos realizado el pago a los departamentos de La Paz y Cochabamba. Y bueno, mañana y pasado pensamos cancelar al 100% a nivel nacional. Hay que aclarar también que el presupuesto está asegurado, se ha presupuestado ya la gestión pasada para poder honrar con estas deudas si vale el término. Y bueno, el pago surge a partir de la cantidad de pacientes que cada unidad viene atendiendo día a día durante este periodo cuatrimestral. Ya después del pago, inmediatamente se continúa la atención y se siguen sumando pacientes que van a totalizarse al final del siguiente cuatrimestre y se va a volver a realizar el pago, ¿no? ¿Cuál es la situación de los equipos, la última evaluación que se tiene? Igual, de la misma forma, el convenio nos establece un mantenimiento y una renovación de los equipos. Nosotros, antes de firmar el convenio, solicitamos ciertos criterios y los verificamos con la ayuda de los servicios departamentales de salud, las unidades de salud renal también, que cumplan con estos requisitos, ¿no? Entonces, nos garantiza esto que haya una atención regular y que haya tanto un recambio y un mantenimiento permanente de estas unidades. Unidades que no cumplen con estos criterios, pues no realizamos la firma de un convenio. A ver, vamos a leer la siguiente información, por favor, para que también la población sepa cuál es la realidad de los enfermos renales, los pacientes renales en nuestro país. Número de pacientes con enfermedad renal en el 2024 era de 6.445 personas, de 6.400 a 6.445 personas. La tasa de crecimiento anual en los casos entre 12 y 14% por año. Esto según el Programa Nacional de Salud Renal. Tenemos más información, por favor. Pacientes que reciben tratamiento de hemodiálisis durante el 2024 han sido 6.250 pacientes. Además, la prevalencia de insuficiencia renal crónica, la tasa por millón, 551 pacientes por millón de habitantes. Eso es en Bolivia. Ahora, la distribución geográfica de la atención en hemodiálisis del total de pacientes atendidos por el SUS en Santa Cruz es la mayor cantidad, 35%. Cochabamba un 23%. Y La Paz 21%. A ver, evidentemente las instituciones cruceñas han decidido presentar una acción de libertad viendo la realidad que estaban pasando en Santa Cruz, donde es, creo, la situación más crítica, más delicada que se ha tenido, ¿verdad?, hasta el momento. Sí, la acción, digamos, que han presentado es... pienso a partir de una mala información que se ha ido manejando. Como les decía al principio, la instauración del acceso al tratamiento de restitución renal o hemodiálisis ha iniciado el 2019, en marzo del 2019. De ahí en adelante se ha brindado una atención gratuita y continua a todos los pacientes que van creciendo de manera exponencial, como lo acaban de mostrar en las diapositivas. Entonces, jamás se ha parado. Sí, en algunas gestiones pasadas se han tenido retrasos por periodos largos, pero que también se han ido honrando de manera progresiva y son casi una gran parte de las unidades, tanto públicas y privadas, que continúan brindando la atención, ¿no? Entonces, pensamos que ha sido una mala información justo en este último periodo, a raíz de que, bueno, hay susceptibilidad respecto a la continuidad en el tema de los pagos, pero como decía a un principio, esto está presupuestado ya en la gestión pasada para este año. Tomamos en cuenta aritméticamente el crecimiento de los pacientes y bueno, garantizamos este presupuesto, ¿no?, para toda la gestión. A propósito, Yesip, del presupuesto y del crecimiento que han contemplado, ¿cuánto es aproximadamente? ¿Por qué no se lo puede ir pagando mensualmente y se lo tiene que hacer 4 meses? Porque en realidad aquí hubo una vigilia durante 12 días de los pacientes con enfermedad renal porque no tenían certidumbre. ¿El presupuesto cuánto es? ¿Por qué no se le puede pagar mensualmente? Y si está garantizado, ¿en qué proporción es el crecimiento exponencial de la población?
Mira, esa es una muy buena pregunta, Tufi, y eso hay que aclararlo también a la población. ¿Por qué no realizamos el pago mensual? Porque administrativamente se realiza un proceso muy largo que va desde el Ministerio de Salud y Deportes y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Entonces ahí se realiza un trámite que demora unos cuantos días, ¿no? Entonces, para evitar de meter carpetas de manera permanente en coordinación con las unidades y los pacientes, se decide que se realice pago cuatrimestrales para tener, digamos, si va el término, un pago mucho más grande, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en el tema del presupuesto, pues el pago se realiza de acuerdo a paciente atendido. O sea, si yo te atiendo 10 pacientes en este mes, en este cuatrimestre, perdón, es un dato muy a la ligera, te pago de 10 pacientes. Entonces, pero al siguiente cuatrimestre, por el crecimiento, la incorporación de nuevos pacientes o la baja de otros por diferentes factores, estos datos pueden subir y bajar. Si tú me pides un dato, nosotros al año, en la gestión 2024, hemos logrado invertir en la atención, en el pago de estos servicios, más de 500 millones de bolivianos aproximadamente. Bueno, Yesid, le agradecemos mucho por habernos acompañado. No, muchas gracias a ustedes por el espacio, la entrevista, y bueno, siempre prestos para poder conversar sobre el tema. Que le vaya muy bien, muy buenas noches. A ver, la verdad es que un paciente con problemas renales sí requiere de esta atención, que no se le falle, que tenga el equipo listo, que esté el equipo en perfectas condiciones, diré, y también al personal médico que sepa cómo manejar aquella situación. Claro, Miriam, en realidad es una atención integral que requieren estas personas, ¿verdad? A raíz de la afectación en su salud y además el entorno que se pueda generar. Es importante poder conocer también la versión de los pacientes y saber cuál es la situación que están atravesando tras haber tomado esta determinación de solicitarle a la justicia, a un juzgado, que tome determinaciones por la situación. Bueno, me confirma por favor si lo tenemos a don Leonardo Flores, que es paciente con diálisis. Hemos querido hablar con usted, don Leonardo, ¿cómo está? Muy buenas noches. Para conocer cuál es la realidad de un paciente renal como usted, por ejemplo, ¿cuántas veces a la semana necesita de este trabajo de hemodiálisis? Don Leonardo, ¿me escucha? Sí, lo escucho. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Cuántas veces se practica la hemodiálisis usted a la semana? 3 veces. 3 veces. ¿Qué tiempo le requiere estar ahí haciendo que vaya limpiándose su cuerpo? 4 horas. 4 horas. ¿Cómo es la recuperación, por favor, y el post después de haber realizado este procedimiento de hemodiálisis? Es muy difícil porque salimos sin fuerza, todo agotado, porque la hemodiálisis nos saca, nos limpia todo, entonces la sangre retorna todo limpio, entonces eso es lo que nos afecta harto. Claro, me imagino que además requiere otro tipo de atención, incluso alimentación. Ya. Don Leonardo, ¿qué tipo de alimentación usted está recibiendo? Bueno, las alimentaciones son lo que la familia, lo que me da la esposa, mis hijos, porque para tener una buena alimentación se necesita recursos, y como no trabajo, solo yo dependo de mi esposa y de mis hijos. ¿Cómo evalúa el servicio y la atención? Y donde que estoy está bien, nos atienden bien, nos ayudan cuando nos ponemos mal. Yo lo veo la atención bastante buena en Dialoara. Bueno, don Leonardo, le agradecemos por este contacto. Queríamos conocer también la versión de una persona, un paciente que atraviesa estos procedimientos semanales. Muchas gracias, que se recupere pronto. Ya, gracias. Que le vaya muy bien, buenas noches. Más adelante, por favor, no se separe de Aquí en Vivo, porque vamos a hablar con un grande de la actuación, boliviano, joven, Reinaldo Pacheco, lo conocemos. Triunfando en otros países. Lo queremos mucho, sí, señores, y tiene buenas noticias que lo va a enorgullecer mucho más a usted. Enseguida.
Sé que usted estaba esperando repasar los resultados de la consulta. Se la reitero, ¿cree que se debería privatizar el sistema carcelario en Bolivia? Si no, ¿qué opina al respecto la gente en nuestras redes sociales? 96% dice que sí y un 4% dice que no. Hoy hablamos con los representantes de la Defensoría del Pueblo sobre este tema. Bueno, pero se requieren muchos recursos, ¿no? Sí, claro. No es tan fácil. O sea, Es las una intenciones problemática de serían, años. claro, es una problemática que va empeorando además con la cantidad de detenidos preventivos que cada año se aumentan. Es un tema muy complicado para nuestro país. Tufi, llegamos al final. Hemos tenido un lindo comienzo de octubre, Luciana, Miriam, ha sido otra gran noche. Nos vamos a descansar, nos reencontramos mañana. Hasta entonces. Abrazo Muy grande. bien, Tufi, buenas Que noches te vaya muy y bien. gracias. Y hoy hemos tenido a una eminencia y realmente con nosotros a Leoncho García. Sí, increíble. Increíble, de realmente. verdad. Aprender Periodista, a jugar ajedrez. conocedor del ajedrez, bárbaro. ¿Nos vamos con música? Nos vamos. Hasta luego.